Hoy tenemos la cuarta parte de la educación cristiana. Hemos tenido las tres primeras partes lo que llamamos nuestra relación con Dios. Relación que creo que ya quedó bien clara, que no comenzó el día de nuestro nacimiento, sino el día de nuestro nacimiento espiritual, el día que nacimos de nuevo. Ahí comenzamos una relación con Dios que tiene que ir perfeccionándose, tiene que ir mejorándose, tiene que ir creciendo cada día. Y tenemos una gran ventaja, y es que tenemos las Escrituras en la mano. Y a través de las Sagradas Escrituras podemos conocer todo lo que Dios hizo en el pasado, todo lo que quiere hacer en el presente y Dios mediante todo lo que hará en el futuro. Y tenemos las instrucciones, los principios, los mandamientos bien claro en nuestro propio idioma para que podamos saber en todo momento qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios le agrada, qué es lo que Dios no tolera, y no tengamos que improvisar, ni inventarnos, ni complicarnos la vida, sino que vayamos al manual, hermanos. Aquí tenemos el manual de la vida, el manual del Creador a su criatura, el ser humano. Como cualquier electrodoméstico, como cualquier aparato que compremos, en el interior de la caja hay un manual que viene en chino, en árabe, en coreano, en inglés, en alemán, en polaco, en ruso, menos en español, en todos los idiomas. Y ahí en el manual usted puede ver para qué es este botón, para qué sirve esto, para qué sirve aquello, y de esa manera no estropear el aparato recién comprado y poder aprovecharlo al máximo. Qué lástima que haya personas que se lean libros o manuales de televisiones, de móviles, de radios o de lo que sea, y no se lean el manual más importante, el manual de la vida, el manual de Dios, perfecto, completo, que no caduca, que no envejece, que está en plena actualidad y que nos ayuda absolutamente a todos, No importa la edad que tengas, no importa si eres hombre o eres mujer, si estás casado, si estás soltero, si eres una persona que lleva muchos años en los caminos del Señor o recién estás comenzando. Aquí tenemos las instrucciones bien claritas para que usted sepa que hay cosas en las cuales no hay que creer ni practicar, aunque a lo mejor la tradición o a lo mejor la presión social o familiar te dice no, eso hay que creerlo y eso hay que practicarlo y mantenerlo porque papá y porque la abuela y porque nuestros antepasados lo hicieron y lo practicaron, pero a la luz de las Escrituras no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna base bíblica, ¿se da cuenta? Así que hablamos de esa parte tan importante de la vida de un ser humano, la relación con Dios. Los animales no pueden tener relación con Dios, los animales son criaturas de Dios, pero nunca pueden llegar a ese nivel superior que el ser humano sí puede llegar a tener y a disfrutar, y es el de hijos de Dios, redimidos, comprados, uno a uno, con un propósito, por el Señor Jesucristo. Y podemos llegar a conocer cómo es Dios, no en su totalidad, evidentemente. Podemos llegar a conocer su naturaleza, su esencia, su carácter. Pero Dios nos ha creado como seres sociales. Cuando le conocemos a Él, una de las cosas que nos damos cuenta de que Dios no es un ermitaño. Durante siglos, sobre todo en unas etapas de la historia de la humanidad, los seres humanos llegaron a creer que para poder vivir vidas santas tenían que aislarse del mundo. Y muchas personas se iban a montañas y a cuevas y se encerraban durante años sin tener contacto y comunicación con nadie, porque ellos creían en esa sinceridad equivocada que para poder llegar a agradar a Dios y no pecar y vivir una vida santa, uno tenía que estar totalmente alejado de la mundanalidad, de la gente, de los familiares, de las presiones, etcétera, etcétera. Incluso algunos hasta se flagelaban durante la noche, se torturaban. Había otros, y parece mentira que esto haya ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, construían enormes pilares, enormes columnas, se subían a lo alto para no tener ni siquiera contacto con la tierra, y de esa manera estar, digamos, lo más santos posible, sin tocar la tierra, sin hablar con nadie, sin ver a nadie, como auténticos ermitaños, y de esa manera, pues, agradar a Dios. Si esa fuera la forma
la iglesia no tendría sentido. El Señor nos hubiera dicho, nos hubiera dado la orden de una vez que te conviertas, tienes que salir de la sociedad, tienes que buscarte un lugar tranquilo en las montañas, en una cueva, en una isla perdida, y allí vives tu relación con Dios y ya está. Pero eso no es bíblico. Está bien aislarse un tiempo. El mismo Señor Jesucristo se fue 1 mes y medio al desierto a orar y ayunar. Está bien aislarse de vez en cuando y estar en un lugar tranquilo, pero la cruda realidad, nos guste o no, es que el Señor ha diseñado lo que llamamos y conocemos como la iglesia. Y la iglesia no es una palabra que se emplea única y exclusivamente para lo que nosotros entendemos que es la iglesia, el conjunto, el grupo de hermanos, sino que la palabra eclesia era una palabra muy usada en Grecia y no tenía nada que ver con los cristianos, absolutamente nada que ver, pero era como una palabra tan conocida que sobre todo el apóstol Pablo la tomó porque la gente conocía el significado de la palabra y la utiliza para hablar del grupo, de la asamblea de creyentes que se juntan con un propósito, y es el de adorar a Dios y estudiar sus escrituras y conocerlo y adorarlo a Él. Pero cuando se juntaban, por ejemplo, grupos de personas para hablar de cuestiones políticas, eso se llamaba eclesia. Era un grupo de personas, ¿verdad?, que se juntaban con la finalidad de debatir o de exponer un tema, una cuestión, digamos, política o deportiva o de cualquier otra índole. Bueno, pues esa reunión de personas que se llamaba en Grecia eclesia es la palabra que nosotros utilizamos para definir al grupo de creyentes que se reúnen en un lugar concreto durante unos cuantos días a la semana para compartir, para convivir, para aprender en el roce cotidiano, ¿verdad? Aunque no es demasiado, pero que podamos aprender a descubrir cuáles son nuestras carencias, nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestros dones, nuestros talentos, etcétera, etcétera. Y dice la palabra que no es bíblico el dejar de congregarse. A veces uno se encuentra cristianos un tanto raros, un tanto extraños, que dicen, no, yo no necesito ir a la iglesia, yo me quedo en mi casa, yo leo la Biblia, yo oro y yo me hago mi culto y yo no tengo que congregarme, ni necesito de hermano, ni de iglesia, ni de pastor, ni de alabanza, ni de nadie. Bueno, eso suena muy bonito, pero la cruda realidad es que eso no es bíblico. La Biblia dice que no tenemos que dejar de congregarnos. Dice, como algunos tienen por costumbre. Dice, pero ese versículo está en la Biblia. Sí, ya lo sé. Y ya había en aquellos tiempos de la Biblia hermanos que tenían la costumbre de no congregarse. Pues parece que sí. Parece que había creyentes que dejaron de congregarse, no sabemos los motivos, pero en la carta dirigida a los hebreos, el autor de esa carta dice, hermanos, no dejen ustedes de congregarse. Y cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, le escribe a los hermanos de la ciudad de Corinto, ellos tenían un sistema de culto que lamentablemente se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo. Nosotros no tenemos ese sistema, lamentablemente. Digo lamentablemente. Solamente conozco una iglesia que se llaman asambleas de hermanos, que sí han logrado mantener algo de aquel estilo de la Biblia, de aquel estilo de los primeros cristianos. Y es cuando dice el apóstol Pablo, ¿tiene alguno salmo, tiene alguna doctrina, tiene alguna palabra? Pues los hermanos venían no solamente para estar sentados ahí 3/4 de hora, 1 hora, y escuchar una serie de alabanzas que más o menos puedes participar o no, y un mensaje que da una persona y todo el mundo más o menos en silencio y todo el mundo se va, sino que parece ser que las reuniones de los primeros hermanos nuestros en la fe no eran como nosotros hacemos los cultos hoy en día. Eran reuniones participativas, eran personas donde evidentemente había unos pastores, había unos líderes, unos responsables, pero era como un culto abierto, donde en cualquier momento una persona podía levantarse y compartir una palabra, o dar una palabra de exhortación, o una profecía, o un mensaje en lenguas y el otro interpretarlo, o podía compartir algún pensamiento. Y estas iglesias que acabo de mencionar, las asambleas de hermanos, ellos han mantenido el domingo a la mañana, el culto de comunión, como un culto, digamos, abierto, donde, entre comillas, cualquier persona puede compartir y puede levantarse y decir, pues mira, siento en mi corazón leerles un pasaje de la Biblia y compartir un poquito acerca de eso, ¿no? Entonces vemos que la vida cristiana no se ha diseñado para que cada uno la viva a su manera, ¿verdad? Y uno por aquí y uno por allá, sino que somos
seres sociales y el Señor nos pone en algo que llamamos iglesia, para que ahí no solamente escuchemos, sino para que ahí también el Señor pueda tratar con nuestras vidas. Porque una de las cosas que dijimos en una de estas exposiciones o clases que dimos es que la iglesia es el taller de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es el taller de Dios, donde todo lo que hacemos, no solamente dentro de los cultos, sino fuera de los cultos, de alguna manera ejerce alguna influencia o deja alguna marca en las personas que nos rodean. Nuestra relación con Dios es una relación directa, es una relación donde no hay intermediarios, donde yo puedo tener línea directa con mi Dios 24 horas al día, 365 días al año, de pie, sentado en la cama, en un hospital, en la cárcel, en un submarino, en un avión, en una iglesia, en mi casa, en el coche, donde me encuentre. Pero el tema de las relaciones interpersonales, de las relaciones con los demás, es un tema muy delicado, porque la inmensa, no digo todos, pero la inmensa mayoría de las iglesias que han tenido problemas, hermanos que a veces se han ido a otras congregaciones, generalmente no son, en la mayoría de los casos, hay excepciones lógicamente, en la mayoría de los casos no es por problemas de doctrina. No es porque un día el pastor sube a la iglesia y empieza a enseñar cosas raras y los hermanos que ya tienen más o menos cierta madurez, cierto conocimiento de la Escritura, disciernen que lo que se está enseñando no es sana doctrina, no es palabra de Dios. Dicen, yo de aquí salgo escopetado porque han adoptado una línea en la cual esto no es de Dios y yo no voy a ser copartícipe de estas barbaridades y cojo y me voy. Sino que generalmente, repito, salvo excepciones, a veces surgen encontronazos entre creyentes. Y ahí encontramos en la Biblia muchísimo material para saber cómo tenemos que comportarnos cuando surgen situaciones de choque, de diferentes opiniones, de distintas voluntades o caracteres, donde hermanos pueden llegar a enfrentarse unos contra los otros. Y la Biblia está llena, sobre todo el Nuevo Testamento, está llena de consejos sabios, de principios, que si los ponemos en práctica podemos, como se dijo hace un instante aquí arriba, poder estar juntos, pero no de cualquier manera, sino juntos en armonía, con la paz y con la bendición del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que aprender a relacionarnos unos con otros. ¿Lo podemos leer? Ahí lo tenemos en la pantalla. Tenemos que aprender a relacionarnos con los demás o unos con los otros. En la vida se tiene que aprender a leer. Alguien nos tuvo que enseñar a escribir. Alguien nos tuvo que enseñar a sumar, a multiplicar. Alguien nos tuvo que enseñar lo que la mayoría de nosotros sabemos hoy en día. Pero ¿dónde se aprende a convivir? ¿Dónde se aprende a desprendernos del orgullo, de la soberbia, de la arrogancia, de la impaciencia, del desorden? ¿Y dónde aprendemos a ser puntuales, a ser, solidarios, a ser, personas pacíficas y no folloneras? ¿Dónde se aprende todo eso? Pues el mejor lugar donde se debe aprender todo eso es en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Este aprendizaje no es un aprendizaje de punto A, punto B y punto C, aprobados y ya nos vamos a llevar todos de maravilla. No, porque alguien dijo que cada persona es un mundo. Y donde hay personas, es imposible que no surjan en algún momento determinado problemas, encontronazos o conflictos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Dice la Biblia que una vez hubo una discusión no pequeña con unos hermanos que venían de una parte de Israel que querían imponer a la fuerza una serie de enseñanzas. Y otra parte de la iglesia, de los cristianos, decían que no era correcto imponer ciertas y determinadas prácticas que tenían que ver con el judaísmo y con la ley de Moisés a los recién convertidos. Y se tuvo que hacer un primer concilio, todos ustedes saben, eso está en Hechos capítulo 15, y allí se juntó el liderazgo, y allí vemos cómo participó interviniendo el apóstol Pablo, y Pedro, y Santiago. Y dice que llegaron a acuerdos. ¿Acuerdos para qué? Para establecer la doctrina. Ya la doctrina estaba establecida. Y ya se sabía a estas alturas lo que había que creer y lo que no había que creer.
Pero parece ser que el problema no estaba tanto, ya digo, en la doctrina, sino en cómo relacionar, cómo unificar distintas opiniones dentro de una iglesia donde hay ahora una mayoría de gentiles y una minoría de judíos. Ya la moneda se dio la vuelta y ahora hay problemas porque estos tienen unas costumbres, estos hermanos tienen otras costumbres, estos vienen de un trasfondo religioso, espiritual completamente diferente a estos hermanos que se acaban de convertir, y ahora resulta que se encuentran en la misma congregación, se encuentran en la misma iglesia, en el mismo culto, y ahí empiezan los encontronazos, ahí empiezan los problemas de relaciones. También vimos cuando estudiamos digamos, en la vida o el ministerio del apóstol Pedro, como uno de los primeros problemas que hubo en la iglesia primitiva no fue de doctrina, sino que el primer problema que hubo en la congregación fue porque hubo murmuración. ¿Os acordáis? Murmuración a la hora de la comida. Uno decía, no, es que ¿por qué le estás poniendo más a ella? Ah, porque ella es judía, ¿verdad? ¿Y por qué le pones menos a mi madre? Porque ella no es judía, ella es gentil. Y entonces comenzaron a surgir encontronazos entre hermanos y llegaron a murmurar los unos contra los otros porque creían que estaban siendo tratados injustamente, que había favoritismo, que había como clases sociales dentro de la iglesia, y entonces tuvieron que nombrar a los primeros 7 diáconos para que, oye, se apaciguara la cosa y hubiera armonía y hubiera paz y que no se rompiera y se fuera la bendición de Dios por cuestiones de comida, ni mucho menos. Vemos, por ejemplo, en la iglesia de Corinto, que se formaron grupúsculos, pequeños grupitos dentro de la iglesia, donde uno decía, no, yo soy de Pablo, el fundador de la obra, ¿no? Ah, no, yo soy de Apolo. No, yo soy de Cefas. No, yo soy de Cristo. Y Pablo se entera de todos aquellos problemas que había en la congregación y tiene que poner orden diciendo, eso no puede ser, eso no es correcto, que yo soy de este y yo apoyo a este, y si apoyo a este estoy en contra del otro. ¿Os dais cuenta cómo en aquellos años, estamos hablando del primer siglo de la era cristiana, no habían pasado 400, ni 500, ni 1000 años, ni 100 años habían pasado, hermano, ni 100 años habían pasado y ya había problemas en las congregaciones, porque este chocaba con la otra chocaba con el otro? ¿Os acordáis cuando Pablo escribe la carta desde la cárcel a los filipenses? En el último capítulo dice, ruego a Evodia y a Síntique, 2 hermanas de la congregación, que sean de un mismo sentir en el Señor. Fíjate, no habían pasado ni 100 años y ya Pablo tiene que interceder y tiene que pedir que por favor, fulanita y menganita, Evodia y Síntique, unos nombres rarísimos, ¿verdad?, se lleven bien y que sean de un mismo sentir en el Señor. También el apóstol Pablo chocó tremendamente con Bernabé cuando en el segundo viaje misionero él no quería que fuera Marcos y Bernabé insistía en que había que llevarlo, y dice que hubo tal desacuerdo entre ellos que uno se fue por un lado y otro se fue por otro. Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo ver cómo ya desde el principio de la iglesia había problemas entre hermanos. Las relaciones, ¿verdad?, chocaban, los distintos caracteres, las distintas opiniones, las distintas posturas que podía haber en cuanto a diferentes temas. Quiero que volvamos a la porción que se leyó esta tarde, Mateo capítulo 5, y estemos con esa porción abierta, porque esta cuestión de aprender a relacionarnos los unos con los otros va a ser un proceso de toda la vida, algo continuo. Algo que no nos va a resultar nada fácil, porque como dije hace un instante, cada persona es un mundo, y es un área en la que tenemos que invertir tiempo, y es un área en la que tenemos que trabajar arduamente, porque nuestra amistad y nuestra unidad como pueblo de Dios no puede estar basada, por favor escuchen bien esto, ni en emociones, ni en sentimientos, ni en intereses personales. Porque si nuestra unidad como iglesia, si nuestra amistad como hermanos está basada en estos 3 pilares que os acabo de comentar, vamos a tener gravísimos problemas. Porque nuestra amistad no está basada en emociones. Este me cae bien, este no me cae tan bien. No puede estar basada en intereses personales, no puede estar basada en sentimientos. Y esto es algo que los jóvenes tienen que tener mucho cuidado. Porque generalmente en la juventud, sobre todo los chicos,
confunden a veces la amistad con el enamoramiento, con enamorarse, con el enamoramiento. Entonces las chicas tenéis que tener cuidado, porque si a un chico le sonríes, le hablas amablemente y le preguntas cómo está 2 o 3 veces, los chicos son tan tontorrones que piensan que estás enamorada de él, que llevas una semana sin dormir, que desde que te levantas hasta que te acuestas no paras de soñar y de pensar con él. Por eso te acercas tanto a mí y me saludas así. Pero como tú sabes que los chicos tienen este chip un poco distorsionado, tú lo que vas a hacer es prudencia, ¿verdad? Para que no se confunda la amistad o el interés que genuinamente tiene de saber cómo estás, o por qué no viniste el otro día al culto, o cómo estás hoy, etcétera, para que no lo confunda con lo que no tiene que en ningún momento pensar. Nuestra amistad y nuestras relaciones no tienen que estar basadas ni en sentimientos, ni en emociones, ni en intereses personales. Me llevo bien contigo porque hay algo de ti que me interesa. En el momento en el que lo obtenga, si te he visto, no me acuerdo. Dice la Biblia que había un chico, ¿veis? Había un chico que dice él que estaba tremendamente enamorado. Y un chico enamorado es medio tonto. Sí, totalmente. Porque químicamente, científicamente está demostrado que la química del cerebro, cuando uno está tremendamente enamorado, varía y se altera completamente. Esto está demostrado científicamente. Cuando un joven, sobre todo en la juventud, está una persona enamorada, esa persona químicamente no puede pensar con total claridad. Por eso hay cosas que se hacen y se dicen en ese momento de ese enamoramiento, ¿verdad? Que después de unos años ni se te pasa por la cabeza hacerlo, decirlo, ¿sí o no? No, nadie dice nada porque ustedes están siempre, yo siempre predico en un nivel inferior, ustedes siempre están en un nivel superior al cual yo aún no he llegado, y por eso a veces estamos en diferentes frecuencias. Pero bueno, ya algún día llegaré, es cuestión de paciencia. Este chico, él creía que estaba tremendamente enamorado hasta el punto que no comía. No quiero preguntar aquí esta tarde si hay un chico que hace tiempo que no come o ha adelgazado porque está atontado perdido. No quiero llegar a pensar eso. Pero dice que no comía e incluso estaba hasta enfermo. Hasta que un día, una vez que ha dado rienda suelta a su pasión, más que a su enamoramiento, dice que llegó a odiar con mayor amor a aquella chica. Su odio hacia aquella chica fue mayor que el amor con el que la había amado. ¿Qué te parece, amigo? Se confundió. Y en esa confusión rompió una vida. En esa confusión mezcló sus sentimientos con sus intereses personales, etcétera, etcétera, y destrozó una vida, y estoy hablando nada más y nada menos que de su propia hermana, con la cual abusó, tuvo relaciones con ella, y luego dice que la aborreció y no quería saber absolutamente nada con ella. Si queréis conocer más de esta historia, por supuesto está en la Biblia la historia de Tamar y Amnón, los hijos de David, ¿verdad? Ahora, en este tema de las relaciones entre hermanos, en la congregación, a lo largo de la vida, tenemos en el Sermón del Monte unas instrucciones muy interesantes. Fijaros que el Sermón del Monte es como la constitución del reino de Dios, ¿vale? Allí encontramos absolutamente todo lo relacionado con la oración, con las ofrendas, con el carácter, con la vida sexual, con la vida matrimonial, con el tema del dinero, absolutamente con todo. Y hay una parte del Sermón del Monte, que es la que se leyó esta tarde en Mateo capítulo 5, verso 21, donde Jesús menciona uno de los mandamientos, concretamente el de no matarás, que realmente el mandamiento más que no matarás, literalmente dice no asesinarás, porque asesinar y matar no es lo mismo, aunque parece lo mismo. No asesinarás, porque si no puedo matar, ¿cómo Dios mandaba la guerra a su pueblo? Es una contradicción. Dice que no mate, pero luego me dice que vaya y los mate a todos. Entonces, ¿qué hago? ¿Los mato o no los mato? No asesinarás, que es muy diferente. Y el Señor dice, ustedes han oído ese mandamiento.
Eso está escrito, está en la ley, está en la Torá. Dice, pero yo os digo, él va mucho más allá del simple acto de matar físicamente a una persona. Y dice, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Estas palabras, raca sobre todo, una de las que se menciona, por fatuo, por necio, era un insulto. Estúpido, tonto, imbécil, vacío de cabeza, que no sirves para nada. Era un insulto, era una forma de menospreciar a la persona. Ahora fíjate que del menosprecio se pasa automáticamente al insulto verbal. Tú menosprecias en tu corazón a una persona y por la boca, tarde o temprano, que es el instrumento por el cual se canaliza, ¿verdad?, la ira, el enojo, salen palabras que humillan y que matan espiritualmente a esa persona. El Señor está yendo mucho más allá de simplemente matar a una persona con una pistola, con un cuchillo, con una escopeta. Y Él dice que también se puede verbalmente se puede herir y se puede matar también a una persona. Y una de las cosas que dice el Señor es que cuidado con el tema de la ira. Ahora, he estudiado este tema y me llama la atención que en el texto, en griego, hay dos palabras diferentes para la palabra ira. Nosotros tenemos una sola en castellano, en español, ira. Pero en griego hay dos palabras. Una de ellas, la vamos a poner ahí en la pizarra, es la palabra timos. Esa es la primera palabra que significa ira. Pero también hay otra palabra, orgué, que significa también ira. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Porque si las dos significan lo mismo, ¿por qué hay dos palabras para la misma palabra? Porque la primera palabra, timos, hace referencia a esa explosión de enfado que tan pronto viene como tan pronto se va. ¿Vale? No es la ira que perdura en el tiempo, ese enfado constante y permanente que, como esa leña al fuego que lanzamos para que no se termine nunca de apagar, que ya termina formando parte de tu carácter, de tu naturaleza, de tu esencia como persona, sino que timos es la persona que se enfada. Todavía no hemos llegado a esa frase. La persona que se enfada, pero que no mantiene el enfado. Por eso dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. ¿Se airó alguna vez el Señor? Porque claro, si nuestro modelo a imitar es el Señor, la pregunta es, ¿en algún momento el Señor públicamente se airó en contra de algo o de alguien? Sí, por supuesto, por supuesto. Y no vamos a cuestionar aquí al Señor en su actuación de decir, madre mía, el Señor, ¿qué ha hecho? ¿Tú te atreverías a decirle al Señor, Señor, ¿qué has hecho? ¿Lo estás haciendo mal? Vamos, cuando el Señor entra en el templo y hace un látigo con las cuerdas y vuelca las mesas, Él no está entrando allí de una forma pacífica y amorosa, diciendo, chicos, ¿qué ha pasado aquí? A ver. Malo. Eso no se hace. Venga, de cara a la pared un ratito, venga. Si te portas bien te compro un helado. No. El Señor entró con ira. Habéis convertido mi casa en una cueva de ladrones, y esto tiene que ser un lugar santo, sagrado. Esto tiene que ser una casa de oración, y tiene que limpiar aquel lugar que lo han contaminado, que está inmundo a consecuencia del desorden y del pecado. Y claro que Dios tiene ira, hombre que sí tiene ira. Madre mía, cuando Dios demuestra su ira, amigo, esconde la cabeza bajo tierra, apaga la luz y vámonos, porque cuando Dios dice basta, te manda un diluvio que te manda a la muerte de un plumazo a millones de personas, ¿O quién mandó el diluvio? ¿Quién mandó el diluvio? ¿El diablo? Tuvo 120 años aguantando el Señor, advirtiendo al pueblo a través de su siervo de Noé, y no había forma. Cuando Dios dijo basta, le dijo a Noé, entra adentro, cierra la puerta, que ahora se van a enterar quién soy yo. Dios mandó un diluvio que no dejó títere con cabeza, hermano.
Y eso lo hizo el Señor en su ira santa. Y nadie puede cuestionar eso de Dios, porque tenía toda la razón y el derecho para estar enfadado el Señor, por supuesto. Y cuando confunde las lenguas y destroza la obra que están haciendo con la famosa Torre de Babel, ¿quién intervino allí? ¿Quién produjo aquel caos? ¿El diablo? No, fue el Señor. ¿Y quién destruyó con fuego y azufre las ciudades de Sodoma y de Gomorra? ¿El diablo? El diablo estaba contento con aquella conducta. El diablo estaba en su salsa con el comportamiento de los ciudadanos, de los habitantes de Sodoma y Gomorra y de las ciudades vecinas. Pero cuando Dios dijo basta y sacó a sus hijos de allí, amigo, vete a ver hoy en día dónde estaba Sodoma y Gomorra. Allí no crece ni la hierba. Lo destruyó todo. Así que la ira del Señor es tan real que, bueno, yo pregunto una cosa. Los millones y millones y millones y millones de seres humanos que van a estar por la eternidad en el infierno, ¿quién creó el infierno? ¿Quién lo hizo? ¿Quién decide quién entra y quién no entra a la presencia de Dios? ¿Dios tiene ira o no tiene ira? Que Dios no es un pacifista, amigos. Un señor muy bueno con una manga muy ancha que al final dice, no pasa nada, no pasa nada. Ladrones, adúlteros, fornicarios, pecadores, no pasa nada. Yo soy un Dios bueno, suban todos, vamos a estar juntitos por la eternidad. No, ese no es nuestro Dios. Claro que Dios es un Dios de amor, y creo que está bien claro que Dios es un Dios de amor, ¿sí o no? Si no fuera por eso, ni tú ni yo estaríamos aquí. Y la misericordia de Dios, clarísima. Pero la justicia y la ira de Dios, que no te quepa la menor duda, que el que más justo y el que más ira en un momento determinado puede llegar a derramar y a manifestar sin lugar a dudas, es el Señor, por supuesto. Pero aquí se está hablando de esa ira permanente, constante, donde no hay misericordia, al contrario, hay un deseo de venganza. Y Pablo, o mejor dicho, el Señor, y también Pablo hace referencia de que se tiene que quitar de nosotros el enojo, la gritería y la ira. También, como vamos a leer ahora. Pero ¿de qué ira se refiere el Señor? Se refiere a esa ira que no perdona, esa ira de ese ser vengativo, esa persona que guarda el enojo 20 años, viene a la iglesia, canta, pero está airado contra alguien, no lo ha perdonado, dice que es cristiano, dice él, como aquella que decía que era profetisa, que no era nada. Aquella famosa Jezabel del libro del Apocalipsis. Esa es la ira que el Señor condena rotundamente en la Escritura. Esa ira de no perdono y no perdono y no perdono y me da igual si cambias, si no cambias, si me besas, si me rechazas, si te quedas, si te vas. Yo tengo este enfado y es una persona que termina siendo un amargado y amargando a todos los que están a su alrededor, porque la ira es el cáncer de la fe que mata la paz, mata la concordia, mata la bendición y mata a esa persona para siempre. Y dice la Biblia que el que se levanta con ese tipo de ira contra su hermano, aunque no lo haya matado de un tiro, pero sí lo ha matado en lo más profundo de su corazón, dice que esa persona arderá eternamente en las llamas del infierno. Ay, amigo. ¿Y eso está en la Biblia? Pues Luis lo acaba de leer hace 5 minutos, ¿o no os acordáis? Pero no solamente eso, sino dice un poquito más adelante que cuando tú vas al altar a llevar tu ofrenda, ahora, nosotros no tenemos que ir hoy en día al altar a llevar ofrendas, porque esto está escrito hace 2000 años. Yo estoy leyendo esto 2000 años después de haber pronunciado esta palabra del Señor en el monte de las Beatitudes, allí en Galilea. Por lo tanto, yo no puedo interpretar esto exactamente igual que los que oyeron en persona esta palabra, porque la audiencia que yo tengo delante de mí esta tarde no es una audiencia judía. No estamos viviendo en Jerusalén con el templo a pleno rendimiento, pero el Señor Jesucristo estaba dirigiendo sus palabras a una generación que conocía perfectamente lo que era el amenorá, lo que era el sumo sacerdote, lo que era el templo, lo que era los sacrificios, lo que era el altar. Y eran mayoritariamente judíos. Cuando Él le dice a su audiencia en aquel momento lo siguiente, versículo 23, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿A qué altar se refiere el Señor? En las iglesias se llama altar a esto, ¿verdad? Y hay gente que dice, hermanos, pasen al altar. Esto no es ningún altar, esto es una plataforma. El altar al que se refiere Mateo capítulo 5 era el altar del sacrificio que estaba en el lugar del atrio en Jerusalén. Era un altar enorme, donde la gente iba a presentar sacrificios de animales, cosa que hoy en día no existe, ni se debe hacer, porque tampoco se pueden hacer, porque no existe dicho altar, ni dicho lugar, ni dicho templo. Cuando la gente iba a Jerusalén, porque no se podía quedar en su casa, hacer un sacrificio y pedir perdón por sus pecados. Bueno, ¿y si vivía a 200 kilómetros del altar? Pues me da igual. El único lugar donde los pecadores tenían que ir a presentar sus sacrificios era el altar que estaba en Jerusalén. Y si usted vive en Roma, o si usted vive en España, o usted vive en Capernaum, o usted vive en Samaria, usted tiene que ir al lugar establecido por el Señor. Era algo tan importante, hermanos, que hay todo un libro, que es el Manual del Levita, el famoso libro de Levítico, donde se decía cómo tenían que ser los animales, cómo tenían que llevarse, cómo tenían que sacrificarse, quién podía comer de esos animales y quién no podía comer, qué tipo de animal había que llevar según el pecado que había cometido, etcétera, etcétera. Era todo un ritual increíble. ¿Qué había que hacer con el animal muerto? ¿Qué partes había que comer? ¿Qué partes había que quemar? ¿Qué se hacía con la sangre? Etcétera, etcétera, etcétera. Toda la vida del judío en aquel tiempo giraba en torno al templo. Era el centro religioso de la época. Fíjate qué importante era esto, hermano. Que la gente iba allí al templo, al altar del sacrificio, a pedir perdón por sus pecados. Pero ¿y cómo lo hacía? Alguien que había cometido un pecado. Bueno, yo cojo un cordero, me voy a Jerusalén, toma, mátame el cordero, ¿qué pecado? No, no era así. No era así, con esa simpleza con la que algunos lo explican. No, porque los sacrificios no se crearon para sustituir el arrepentimiento del pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Los sacrificios no se crearon como sustituto del arrepentimiento. Yo no estoy arrepentido, yo no voy a cambiar, pero yo cumplo con la ordenanza, con la liturgia. ¿Qué hay que llevar? Un cordero, toma el cordero. Pero yo a este no lo perdono. Yo he robado, yo no estoy arrepentido, pero yo traigo la oveja. No era así, no era así. De hecho, tanto en el Talmud, que es una literatura mucho después de Cristo, y en otros libros de la época, se decía que el arrepentimiento o los sacrificios no sustituían en ningún momento el arrepentimiento de la persona. Es más, el ladrón arrepentido, fijaros qué serio era esto, que no era suficiente con presentar un sacrificio y ya está. No, cuidado. ¿Os acordáis de la visita que hace el Señor Jesucristo a la casa de Zaqueo? ¿Os acordáis o no? Uno que era jefe de los publicanos y rico. Cuando entra Jesús a la casa de Zaqueo, ¿qué dice Zaqueo? Puesto en pie dijo: Señor, si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadruplicado. Claro, es que tú como judío sabes que si a ti se te ocurre robarle una prenda, una oveja, un animal o algo a tu prójimo, a tu vecino o a quien sea, no es suficiente con decir, Señor, perdóname, pero te quedas con la oveja, te quedas con el par de zapatos que le has robado, te quedas con el burro, te quedas con el arado. No. Tú tienes que devolvérselo. Si tú has hecho uso de la oveja o de la vaca de tu amigo, de tu vecino, de tu hermano, tú la has ordeñado. Tú has comido de los terneros que te ha dado. ¿Y ahora qué te crees? ¿Que pidiendo perdón ya está todo solucionado? No. Eso es entre los cristianos hoy en día. Dice, perdóname. Ese es el jueguecito que algunos se traen. Pero es que eso no tiene nada que ver con la Escritura. Usted ha robado una oveja, usted devuelve la oveja y 4 más. ¿Y por qué? Porque Dios lo dice, para demostrar si verdaderamente estás arrepentido, porque el perdón que no te duele ni es perdón ni es nada. Te tiene que doler, amigo, tienes que humillarte y tienes que dar 4 veces más, y si no, no te hubieras llevado lo que no te corresponde. Y entonces el Señor se pone en pie y dice, hoy ha venido la salvación a esta casa.
ahora que vas a poner en práctica la palabra. Déjate de teorías, sino ahora que ha venido a tu vida ese arrepentimiento, ese deseo de cambiar, ahora vamos a comenzar a hablar en serio. ¿Qué hacía Juan cuando la gente venía a ser bautizada al río Jordán? ¿Qué hacía Juan? Sí, venga, usted también, venga señora, vengan todos, esto es gratis. No, momentito. ¿Se quieren bautizar ustedes? Primeramente demuéstrenme que están arrepentidos. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Comparta su ropa, devuelva lo robado, y cuando yo vea que ustedes han cambiado, entonces vienen y yo los bautizo. Porque si ustedes no hacen eso previamente al bautismo, ustedes lo que están haciendo es mojarse, pero no están haciendo pasos para cambiar. Yo dije en una de estas clases que hemos dado, esta es la cuarta, que una cosa es mejorar y otra cosa muy distinta es cambiar. Y el Señor lo que quiere es que cambiemos. No, se está portando mejor, ya no me grita tanto como antes. Písale el callo para que tú veas si te grita o no. Se te tira a la yugular, te mete un mordisco como Drácula y te chupa la sangre. Claro, no toques el tema, ya verás qué bueno está. Toca el tema otra vez, mete el dedo en la llaga y vas a ver cómo el cordero se convierte otra vez en lobo, amigo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando uno va a la palabra, uno se encuentra que hay un tipo de ira no controlada que te controla a ti, que es la que se condena categóricamente en la palabra. Esa ira que pasa incluso a veces de generación en generación. Y te encuentras aquel hijo de aquel señor o aquel nieto que resulta que aún odia a alguien que él no sabe ni de lo que va la película, pero el padre le pasó al hijo y el hijo al nieto esa ira, ese enojo, esa rabia, esa violencia y esa agresividad, y te encuentras familias destrozadas por la ira, porque la ira no controlada siempre destruye al ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la ira, el enojo descontrolado, a veces es una forma de, entre comillas, de autodefensa. En las relaciones unos con otros se demuestra qué tipo de creyentes somos. Claro, en nuestra relación con Dios, el que sabe si estoy bien o estoy mal, ¿quién es? El Señor. Si yo me relaciono única y exclusivamente con el Señor, a través de su palabra, a través de la oración, el Señor sabe perfectamente si yo con mi relación con Él estoy bien. Pero amigo, y ahora cuando bajo a la arena, cuando bajo al terreno de la realidad, ahí se demuestra no solo delante del Señor, sino a uno mismo y también al que me rodea, si mi crecimiento es real o mi crecimiento es única y exclusivamente teórico. Porque este mensaje de esta tarde tiene una parte teórica, como todos, pero es un mensaje que nos tiene que llevar a la práctica. Porque si yo no llevo este mensaje a la práctica, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? Por lo tanto, en este tema de las relaciones con los demás o en las relaciones unos con otros, hay un camino tan largo que recorrer, hermanos, que nos va a llevar toda la vida dejarnos tratar por el Señor, para que nosotros, tratados por el Señor, no estemos haciéndole daño sin querer a personas que forman parte del mismo cuerpo y de la misma congregación donde el Señor me ha puesto. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que vayamos a esos dos textos que les dije. Primero vamos al de Colosenses. Colosenses 3:8. Miren qué bonito. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y menciona la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Os dais cuenta cómo menciona la ira? Pero hermano, la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, arreglen las cosas lo antes posible. ¿Cómo es posible que matrimonios que lleven 50 y 60 años de casados salgan en televisión, en radio y en los periódicos continuamente
señor de 75 años, mató a su mujer de 28 puñaladas porque la quería y luego se ahorcó. Y dice, ¿cómo es posible? ¿Verdad? ¿Cómo es posible esto? Pues no será el primer ni el último caso en España, en este país, que ocurren casos como estos. ¿Es que acaso la ira va desapareciendo con el paso del tiempo? ¿Así? ¿Un señor de 80 años no tiene la ira que puede tener un chico de 20? No me digas, no me digas. Pues estamos viendo constantemente personas que no importa la edad que tengan, ni la cultura, ni si son de campo o son de ciudad, vemos que personas con muy avanzada edad son capaces de levantarse y asesinar y descuartizar y darle hachazos a su mujer hasta el punto de matarla. ¿Qué te parece? Y luego algunos dicen, intentó matarse, pero no lo consiguió. ¿Qué cosa? Y con la otra tuvo una puntería tremenda y con él. Otro versículo muy interesante acerca de la ira es Santiago, capítulo 1, verso 20. Y dice así, Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Este es buenísimo. Cuando la ira domina las circunstancias, cuando la ira como caballo desbocado pierdes el control, aunque Dios quiera obrar, tu carácter ha contaminado de tal manera el ambiente que cuando la ira del hombre se manifiesta, la justicia de Dios no se puede bajo ningún concepto manifestar. Ahora, hay cosas que nosotros podemos hacer y también podemos evitar para fortalecer y para enriquecer las relaciones. Por ejemplo, un consejo que yo siempre doy, y espero que lo cumplamos, es no estés siempre con la misma gente. Abre tu círculo de amistades. Siempre estás con los mismos o con las mismas. ¿Por qué? Si la iglesia es el taller y el lugar donde Dios te puede poner en contacto con personas de otra edad, de otra cultura, de otro nivel, ¿por qué no lo aprovechas? ¿Por qué única y exclusivamente tienes un círculo tan reducido de amigos o de amigas y te pierdes la riqueza de poder entrar en contacto con otras personas que seguramente fuera del ambiente o del círculo de la iglesia nunca conocerías, pero que sin embargo el Señor a tu lado pone a un señor de edad y pone a un niño y pone a una señora y pone a un hermano de miles de kilómetros de distancia de aquí, de otro país o de otra cultura, para que entre todos podamos disfrutar y enriquecernos mutuamente los unos a los otros. Entonces mi primer consejo es, amplía tu círculo de amistades dentro de la congregación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo van a hacer? Este lado no ha dicho nadie amén. ¿Lo vais a hacer? ¿Lo vais a hacer? 3. ¿Lo vais a hacer? 5-3. Vale. ¿Qué te parece? Amplía, mijo. Saluda a todos antes y después del culto. ¿Lo vais a hacer? Saluda a todos antes y después del culto. Pero ¿cómo lo vas a saludar si siempre sales como los bomberos, corriendo? Posible. Dedica tiempo. Es que para tener amistad y conocer a la gente tienes que invertir de tu tiempo. Es un trabajo. No es apretar un botón. Ahora llego y en cuanto yo llegue hacen así, todos vienen a saludarme, a besarme. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo está? No sé qué. No es así. Tienes que invertir tiempo, tienes que sembrar para poder cosechar. ¿Cuál era el primer consejo? Ya se habías olvidado. Abre tu círculo de amistades. Hoy tienes que acercarte. Hoy tienes que acercarte, hermanito y hermanita que me escuchas, a alguien con la que no has hablado nunca en la iglesia. A ver, mira a tu alrededor, por favor. Miren a su alrededor. A ver, usted, hermana. Sí. Póngase de pie un segundo, hágame el favor. ¿Usted en esta congregación esta tarde ve a alguien con la que nunca ha hablado o saludado o cambiaba algunas palabras? Mire, ve si hay alguien.
El señor de lentes que está allá. El fratello. Este es la que es ok. Y aquel de allá. Mira, ya tienes a dos. Ya tienes trabajo esta tarde. Qué bueno, qué bueno. Perfecto, perfecto. Qué bueno, qué bueno. Patricia, ponte de pie. Mira a tu alrededor. ¿Hay alguien en la congregación con la cual tú nunca has hablado, ni le has saludado, ni le has dicho nada, aunque a lo mejor lo has encontrado en la iglesia? Fíjate. A ver, mira para atrás, para arriba, para todos los lados. ¿Hay alguien? El chiquito que está aquí. Ya tienes trabajo. Nuria, ahí arriba. Mira para abajo. ¿Hay alguien aquí en la congregación que tú ves con la cual nunca has hablado, nunca te has relacionado, no le has preguntado, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? La chica de... A ver, vienen para allá las dos chiquitas. ¿Cuál de las dos? Ella, ¿no? Pues ya sabe, después del culto. Hermanos, seguro que, no digo todos, pero algunos de ustedes en esta tarde, seguramente no conoces a la persona que está detrás de ti. Y es tu hermano en Cristo. Y si se metieran con nosotros y nos persiguieran, te perseguirían a ti y al que está detrás tuyo, y al que está a tu izquierda, y al que está a tu derecha, y al que está delante. Entonces, hermanos, ¿para qué esperar a la gloria? ¿Para qué esperar al cielo para conocernos? ¿Y por qué no empezamos desde hoy? ¿Qué les parece? Abre tu círculo de amistades. ¿Cuál era el segundo punto? Saluda a todos antes y después del culto. Ni un amén. A ver si el tercero les gusta más. Ponme el tercero, Diana. Alégrate de las victorias ajenas. Claro. Cuando alguien recibe una victoria, tómatela como si fuera tuya. ¿Cuántos dicen amén? Alégrate con su victoria, ríe con el que ríe, llora con el que llora y sufre con el que sufre. Dice la Biblia, cuando a ti te va bien, a mí también me va bien. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando a ti te va mal, a mí también me va mal. ¿Qué te parece? Ahora, es muy interesante este tema de las relaciones, porque hay personas que no fueron cristianas, que no fueron creyentes, que hablaron acerca de lo que era la amistad, las relaciones. Por ejemplo, hay una frase que vamos a poner ahí de un tal Cicerón. ¿Verdad que os suena? Ay, amigo. Cicerón dijo en una cierta ocasión, cuando la ira entra en escena, no se puede hacer nada con sensatez. Es buena, ¿eh? Parece un proverbio, pero es una frase de un pensador, de un filósofo griego. Lo vuelvo a repetir, cuando la ira entra en escena, no se puede hacer nada con sensatez. Antes del domingo la frase la vamos a poner en la pantalla, no se preocupe. Ah, que no funciona, vale, okay. La segunda frase es de Séneca. Séneca era español, ¿sabéis? No, griego, no, español. Era español. ¿De dónde era? Era de Córdoba, de la ciudad de Córdoba. No, era un filósofo griego, no. Este era de los nuestros. Dice, la ira es una locura breve. Es verdad, ¿eh? En un momento de ira, las locuras que se pueden hacer y las tonterías que se pueden decir. Dicho sea de paso, en esta tarde tú estás cómodo aquí. ¿Alguien te incomoda? ¿Alguien te pone nervioso? Es interesante esto, ¿eh? Y yo sé por qué lo digo. Porque yo tengo discernimiento espiritual y soy el pastor de la iglesia. Y cuando en una congregación o cuando en un ambiente alguien te pone nervioso, te pone de mal humor y no estás cómodo, es en ese área donde Dios te está hablando y quiere tratar contigo. Y por eso vuelvo a repetir, y cada día estoy más convencido de ello, que el lugar donde más me puede llegar a tratar y a descubrir el Señor es en la iglesia. Y mira que pasamos poquito tiempo, ¿eh? Pasamos muy poco tiempo en proporción al tiempo que pasamos fuera. Pero en este corto periodo de tiempo que pasamos aquí, unas cuantas horas relativamente, ¿cuánto de nosotros puede salir a la luz a través de los mensajes, a través del tiempo, de las horas que pasamos aquí los unos con los otros? Ahora, así como os di algunos consejos, también os voy a decir algunas cosas que pueden ser
muy perjudiciales a la hora de tener buenas relaciones entre nosotros. Una de ellas es los malos entendidos. Es que yo creía, y yo no creí nunca en ningún momento eso. Ay, es que yo pensaba, es que yo no pienso. ¿Cuántas veces los malos entendidos pueden llevar a una persona a la locura? Dice la Biblia que algunos judíos, cuando vieron a Pablo en Jerusalén, ¿os acordáis? Pensaban, ellos creían que Pablo había metido gentiles en el templo. Hermano, nada más lejos de la realidad, era falso. Pero se corrió el rumor de que este hombre ha metido en nuestro templo sagrado a gentiles, cosa que no podían hacer. Y entonces fueron, lo prendieron, lo llevaron al tribuno. Bueno, hermano, no lo mataron de milagro. Y todo estaba basado en una falsa premisa. Cuando empezamos mal, terminamos peor. Los malos entendidos tienen que ser aclarados cuanto antes. Oye, una pregunta, ¿tú dijiste aquello el otro día por mí? ¿El qué? ¿Que hay una persona muy fea en la iglesia? No. En ningún momento pensé en ti. Oye, pues llevo 18 meses que no duermo, ¿eh? Pues no veas el sueño que te has perdido por boba. ¿Eh? Aclaren las cosas, hermano. Cuando tú pasaste el otro día por el pasillo no me saludaste es porque tienes algo contra mí, ¿verdad? ¿Yo? No, es que yo ni me di cuenta que tú estabas allí. Ay, pues mira, me quitas un peso de encima porque yo pensé que te caía mal. Ay, amigo, un mal pensamiento, un mal entendido puede llevar a arruinar una iglesia, a un matrimonio, a una vida, a un grupo hermoso de jóvenes. Por eso, hermanos, nunca le demos lugar ni alimentemos malos entendidos, porque los malos entendidos nos llevan a un nivel muy peligroso, que es el de criticar y el de juzgar a una persona porque creemos que le caemos mal o que no nos entiende o que no nos ama o aquello o lo otro. La Biblia prohíbe categóricamente que entre los cristianos exista crítica, totalmente prohibido. Es un cáncer. La Biblia prohíbe juzgar a una persona, e incluso a veces hasta por su apariencia. Os voy a contar un secreto, un chisme evangélico. ¿Os gustan los chismes, eh? Una vez fui a una iglesia y vi a una señora, una hermana, que cuando la vi, su apariencia, yo dije para mí, madre mía, es como un pitbull. Tiene que tener un carácter seria, algo tremendo. Imponía el aspecto de esta hermana, además era una cachorra, imponía. Mira, jamás en mi vida ha sido una de las pocas personas que he conocido de verdad que me ha caído de maravilla, una persona noble, pero su aspecto, su forma de ser de entrada, te metía miedo. Y las apariencias, ¿qué pasa? Engañan. Entonces, cuidado con juzgar a priori sin conocer a una persona. Y hay algo que es muy peligroso y que puede traer enfermedades, y lo dice Proverbios, sobre todo de los huesos, y es la falta de perdón y el resentimiento. Así como antes os di algunos consejitos prácticos, ¿verdad?, para llevarnos bien y potenciar e enriquecer las relaciones, esto que estoy diciendo ahora, tomar buena nota de ello, porque la falta de perdón bloquea y contamina nuestra relación con Dios. La Biblia dice, y ustedes conocen ese versículo de memoria, que si llegamos a creer que yo estoy bien con Dios, pero que llego a aborrecer a mi hermano, dice, yo soy un mentiroso. Y es increíble ver a veces a personas que no le dan importancia al hecho de yo con esta persona no quiero hablar más. ¿Y usted se llama cristiano? Usted no puede utilizar ese título de cristiano, porque el cristiano es una persona que siempre, sí o sí, con razón o sin razón, siempre perdona y no le puede jamás dar lugar al resentimiento, a la amargura, a la venganza y muchísimo menos decir, eso que te está pasando es por aquello que tú me hiciste. Aguántate. Yo sé que ustedes están siempre en un nivel diferente.
Yo siempre predico desde AM y ustedes están en la FM, ¿vale? Pero ¿cuántas personas dicen, claro, es lógico que le pase eso? Con lo que me hizo a mí, se lo merece. Es increíble, ¿eh? Cuánto de carne todavía puede haber en nosotros sin darnos cuenta. Claro, en un tiempo de alabanza y de oración la carne está, como le pasó a Luis, plano, así, ¿no? En un tiempo de alabanza y de oración con estas canciones que canta esta gente también y que cada vez tocan mejor, claro, uno está, ¿en qué está? En el espíritu, sí, pero baja del espíritu y que te venga de frente esa persona y ya verás cómo automáticamente hace la tortilla y se da la vuelta. Y es en esas áreas donde Dios nos quiere tratar. Dios no cambia a nadie en la alabanza y en la oración. Dios cambia en el trato los unos con los otros. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquí hay una relación vertical y hay una relación horizontal. Qué bonita la forma de la cruz, ¿eh? Qué bonita la forma de la cruz, ¿eh? El palo más largo, ¿cuál es? El vertical, el que habla de mi relación con el Señor. Perfecto, pero no te olvides que la cruz también tiene un palo, tiene un travesaño horizontal que me habla de mi relación con mi prójimo. El Señor levantaba la mirada y hablaba al Padre, pero no te olvides que aquí hay un ladrón y aquí hay otro ladrón y aquí hay circunstancias y aquí hay cosas. Este se va a burlar, el otro te va a pedir favores, el otro que se ríe de ti, el otro que te bajes de la cruz, el otro que sálvate a ti mismo y a nosotros, el otro que si eres tan poderoso. Todo eso tiene que ver con este plano, con esta dimensión, con lo otro. Padre, encomiendo a ti mi espíritu, ¿verdad? Con eso no hay problema. El problema siempre surge a este nivel inferior en el cual de momento vivimos, hasta que Dios lo permita. Y por lo que vemos, todavía el Señor con Luis y con todos nosotros nos quiere tener aquí, porque todavía nos tiene que pulir. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice que nos quiere quitar las manchas y las arrugas. Oye, eso de las arrugas me ha gustado, ¿eh? Lo de las manchas uno lo lleva bien porque, oye, más o menos uno viene limpito, ¿no? Pero lo de las arrugas, uno se mira por la mañana al espejo y dice, esta la semana pasada yo no tenía esto. Elena, tienes que limpiar el espejo, que este espejo me hace arrugas, ¿eh? Sin manchas y sin arrugas nos quiere ver el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sin arrugas quiere decir que nos quiere ver jóvenes, renovados, bendecidos, en plena comunión con Él y los unos con nosotros. Quiero también compartir algo que me ha llamado mucho la atención, y es lo siguiente. Cuando la persona iba al templo, al altar, a presentar el sacrificio, tenía que poner, la costumbre era, las manos fuertemente sobre el animal, y era como una especie de que se traspasaba la maldad, el pecado de la persona, confesaba el pecado públicamente, y ese animal moría. Era un animal inocente, evidentemente, en sustitución del pecador. Pero tenía que haber previamente una confesión pública de pecado. Tenía que haber una rectificación del pecado, porque si no, como dije antes, el sacrificio no sustituía nunca el perdón. Ahora, hay un versículo que encontré en esta mañana extraordinario, que viene como anillo al dedo a lo que voy a decir, y tiene que ver con una situación de la vida donde un rey, al cual todos amamos y respetamos, es nuestro queridísimo rey David, comete un pecado tremendo. Como es el rey, cualquiera se le acerca a llamarle la atención al rey. Te juegas la vida, amigo. Pero hay un profeta. El profeta tiene que tener una característica, y es la valentía. Porque habla lo que nadie quiere hablar, porque se atreve a decir y a señalar con el pecado lo que nadie señala y cuestiona. Pero él llega y exhorta y reprende al rey David. Y el rey David hace una oración. Yo no creo que todas haya escrito, pero sí creo que parte de esa oración de arrepentimiento está escrita en el Salmo 51. Y en ese salmo, que es una oración extraordinaria, hay algo que yo leía esta mañana que lo subrayé y dije, voy a leer este versículo esta tarde porque viene de maravilla con lo que estoy diciendo. El Salmo 51, verso 17 dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Lo leemos juntos, hermanos? Es buenísimo, ¿eh? Vamos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado.
al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿No dijo en cierta ocasión o en varias ocasiones el Señor, estoy harto de vuestros sacrificios? En muchas ocasiones, ¿verdad? Simplemente rituales, religiosidad, liturgia, pero no había cambios genuinos en el corazón. Sin embargo, el Señor nunca se va a cansar de ver gente humillada, quebrantada y verdaderamente arrepentida delante de la presencia del Señor. Llegó un momento a decir, no quiero más sacrificio, no quiero más ofrenda, aborrezco todo esto que estáis haciendo, pero nunca jamás le dará la espalda ni echará de su presencia a una persona con un genuino arrepentimiento y con un corazón contrito y quebrantado delante de la presencia del Señor. Es más, el profeta Isaías dice que el Señor habita en la altura, en la santidad y con el quebrantado y humilde de corazón. A ver ese versículo, es buenísimo, ¿eh? ¿Dónde habita Dios? ¿Cuál es la dirección de Dios? Dice el profeta Isaías, Dios habita en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de corazón. Eso dice la Biblia. Y por eso la palabra de Dios nos enseña a llevar nuestros impulsos carnales, uno de ellos es la ira, a ponerlo bajo el señorío de Cristo para que, como dice la Biblia, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y nuestra vida no sea dominada ni por la ira, ni por el enojo, ni por el resentimiento, ni por la amargura, sino que podamos vivir vidas libres. Porque si nosotros estamos en paz con nosotros mismos, vamos a estar en paz con la gente que nos rodea. ¿Cuál es el gran problema de muchos creyentes? No me quiero detener mucho en esto, pero sí quiero tocar unos puntos. ¿Cómo está tu nivel de autoestima, hermanita, hermanito querido? ¿Cómo está tu nivel de autoestima? Hay gente que se niega a hacer cosas en la iglesia. ¿Quieres orar? No. Llama a otro. ¿Quieres pasar a leer los anuncios? No. ¿Quieres compartir la palabra? No. Ni loco. Una cosa es la timidez. Y yo os digo, aunque no lo creáis, porque ustedes no conocieron esa etapa de mi vida. Ustedes me han visto a mí siempre de pastor. Ustedes siempre me han visto a mí en el púlpito de pastor. Ustedes no me conocieron a mí antes. Yo era una persona tremendamente tímida, solitaria. Mira, te puedo contar cantidad de anécdotas. Yo cuando iba, por ejemplo, con mi hermana por la calle y quería entrar a una tienda de música para comprar las cuerdas para mi guitarra, que las quería cambiar, o quería preguntar por el precio de un instrumento, o quería entrar o quería saber cuánto costaba esa camisa o esas zapatillas o lo que sea, yo era incapaz de entrar, créetelo. Yo decía, entra y pregúntale cuánto vale. ¿Por qué no entras tú? No, entras tú. Ella entraba, yo me quedaba afuera, ¿cuánto vale? 50, venga, vámonos. O entramos. Era incapaz de entrar y preguntarle nada a nadie. Un día conocí a una chica, antes de conocer a mi mujer, y quedamos en un sitio a una hora, y cuando yo llegué a ese sitio, era una cafetería que tenía unas escaleras así para abajo. No estaba así a nivel de calle. Entonces yo llego a la escalera, la veo a ella sentada al final de la escalera en una mesa, y le digo, hola. Y había otras mesas, y los que bajaban, la gente de las mesas miraba. Y yo hice así, y cuando vi a la gente que me miraba, le dije, me di media vuelta y me fui. Incapaz de bajar por unas escaleras y que la gente a mí me mirara. Así era yo. Cuando el pastor de mi congregación, de la congregación en la que yo me asistía, me pidió un domingo a la tarde cantar una canción antes de la predicación, le dije que sí, no aparecí. Al domingo siguiente me dijo, el domingo pasado tenías que haber cantado una canción, ¿te acuerdas? Digo, sí, vas a cantar, había culto por la mañana y por la tarde el domingo en mi iglesia. Yo me convertí así. ¿Vas a cantar esta tarde? Dije, sí, claro. No aparecí. Al tercer domingo, este pastor me dice, ¿vas a cantar hoy, sí o no? Le dije, sí. ¿Pero me vas a hacer lo mismo que...? No, y no aparecí. Al cuarto domingo me llevó a la oficina y ya al cuarto domingo ya canté. Más me valía cantar, aunque desafinara. Incapaz, hermanos. Y encima, Dios me pone en un púlpito
como pastor de una iglesia. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, amigo? Lo que nunca en mi vida dirigirme a personas para que me escucharan, en eso que yo nunca pensé hacer, en ese área me puso el Señor. ¿Con qué área te crees tú que tuvo que comenzar a trabajar conmigo el Señor? Pues con la que te acabo de comentar. Una cosa es la timidez y otra cosa es la baja autoestima. Yo no me creía inferior a nadie, nunca yo me he creído inferior a nadie, créetelo, yo nunca he tenido complejo de nada, de nada. Por eso yo jamás he imitado a nadie, ni me he puesto camisetas con nombres de fulanito, de menganito, porque yo no me siento inferior ni superior a nadie. Pero ¿sabes qué? Hay personas que se sienten inferiores y por miedo al rechazo, por miedo a hacerlo mal, pierden la posibilidad de crecer y de madurar diciendo continuamente no, 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 no y no. Y pasa un año, pasan 2 y pasan 3 y te pierdes la posibilidad no solamente de poder superar tu timidez, que se puede superar, porque yo sé lo que estoy diciendo, porque yo lo he vivido y sé que es una atadura terrible, pero se puede superar. Y si no, mírame a mí, vamos, más desenvuelto en el púlpito que yo, ¿qué quiere que te diga? De tímido nada, con la ayuda, con la gracia de Dios, evidentemente. Pero que además de eso, aparte del problema de la timidez, que mayor o en menor medida lo puedes tener, el tema de la autoestima es otro tema, porque te estás infravalorando. Y porque toda oportunidad que se te presente en la vida para orar, para cantar, para servir o para hacer algo, no tienes por qué decir no, no, no y no. No por miedo al rechazo, sino porque no terminas de creerte que si el Señor te abre una puerta, el Señor te va a capacitar para poder funcionar en ese área del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú te crees que el Señor te va a pedir que mañana compartas y no te va a ayudar a compartir? ¿Pero qué Señor es ese? ¿Tú te crees que el Señor te va a poner en un área y te va a dejar solo y botado para que te tengas que buscar la vida tú solo o tú sola? Cuando el Señor te abre una puerta y te guía a un área de servicio, de música o de lo que sea, tú no tengas ningún temor, porque el Señor está contigo, porque si no estuviera contigo, no te ponía en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Le dijo a Josué, yo estaré contigo todos los días, como estuve con Moisés, estaré contigo. Gloria a Dios, qué bien. Sí, pero ahora esfuérzate y sé valiente. Levántate y ve a pelear. ¿Pero estás conmigo? Claro, por eso tienes que ir a pelear. Porque si no estuvieras tú conmigo, ¿cómo voy yo a ir a pelear contra los filisteos, contra los amorreos? Es imposible. Si el Señor te dice ve a la batalla, es porque el Señor ya ganó esa batalla antes de que tú fueras. Y por eso te lleva. Él pelea la batalla y te permite a ti estar en primera línea, para que reconozcas que el Señor es todopoderoso y que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así que a partir de ahora, nadie le dice al pastor, no quiero esto, no quiero aquello, no quiero tal, porque el Señor, puerta que te abra, puerta que puedes utilizar para crecer y madurar y servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Déjame oírte. ¿Cuántos dicen amén? Ok, perfecto, lo tengo grabado en el chic. Y termino. Tengo un salmo, bueno, el salmo ya lo hemos leído, pero lo que sí quiero decir con todo esto de las relaciones unos con otros es que tenemos que comenzar a derribar barreras y a establecer puentes. No esté siempre a la defensiva. Ese es un gran problema típico de la idiosincrasia de Canarias. Si yo estuviera en Andalucía, que he estado viviendo y conozco allí, conozco cuáles son sus defectos, sus virtudes, o en Galicia, o los vascos, o los catalanes, o tal. Uno de los problemas que a veces existe aquí en Canarias es que la gente, de entrada, ya está a la defensiva. Y yo quiero que todos ustedes se nos metan en la cabeza, queridos hermanos, que tal y como tú eres, Dios te acepta y te ama. ¿Cuántos dicen amén? Así, tal y como tú estás ahora mismo, así. Aunque no cambiaras, Dios te acepta y te ama tal y como tú eres. Haz así y date un besito a ti misma. Así. Qué guapa que soy. Aleluya. Gracias, Señor, porque me quieres mucho. Ya está, ya está. Dios te ha hecho así. Dios te ha creado con esa estatura. Ay, Señor. Sí, mijo.
La estatura que usted tiene es la que le dio el Señor. Y la anchura también. Hombre, claro, es alto, ancho y profundo, ¿no? ¿No? Alto. No es como Epi Blas, cerca, lejos, atrás, ¿no? Y el color de ojos que tienes, ¿quién te los dio a ti? ¿Quién te los dio? Qué ridiculez comprarse lentillas de colores, de verdad lo digo en serio, perdonen, ¿eh? Si tú las quieres comprar, allá tú. Pero con los ojazos que yo tengo, con los ojazos que tú tienes, muchacha, comprarte lentillas de colores, pues tú estás loca. Si los ojos más bonitos del mundo son los que tú tienes, ¿o no? Porque son los que me dio mi Padre querido, son los que me dio mi Señor. ¿Y mi color de piel? ¿Quién te lo dio, mija? Me lo dio el Señor. ¿Y los padres que tengo? ¿Y de dónde saliste tú, papá? ¿De dónde saliste tú, mija? De la unión de papá y mamá. Sí, pero es que tú olvídate de tú ponlos juntos. Sí, bien, ponlos juntos. Así. Juntitos, ¿quién salió? ¿Quién salió de estos juntitos? Tú, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque si no se hubieran conocido, yo no hubiera nacido. Entonces, gracias a Dios por y por esta, porque gracias a esta unión que Dios permitió, yo estoy aquí hoy. Sí, pero es que otra vez que lo ponga juntito, así, juntito. Cada persona tendrá que rendir cuenta delante de Dios, pero yo doy gracias a Dios, porque gracias a este y a esta, yo estoy aquí esta tarde. Así que gloria a Dios por mis padres. Fíjate tú, en el caso mío, mi padre de una provincia de la península, mi madre de Las Palmas de Gran Canaria, y se conocen en Venezuela. Una cosa de loco. Pero el Señor tiene todo bajo su control. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Así que a partir de hoy comience usted a darle gracias a Dios por todo. No se queje por nada. ¿Cuál es la mejor mujer que usted tiene? La que tienes ahora. No la que quieres tener, no, la que tienes ahora. ¿Cuáles son los mejores hijos que tú tienes? ¿Cuáles son los mejores hijos? Los que tienes ahora. Los que tienes ahora son tus mejores hijos. ¿Cuál es tu mejor papá? El que tienes ahora. ¿Cuál es tu mejor marido? El que tienes ahora. Amén, hermana. Amén. No te oí decir amén, Elena, ¿eh? No te oí. Vamos a escuchar. Elena, amén. Escuche. Elena, amén. Se tapa la boca y dice amén. Amén. Le da vergüenza. Es así, hermano. Disfrutemos de la vida, porque el Señor nos ha puesto aquí en este arca. Esto es un arca, para que entre unos con otros crezcamos y maduremos en los caminos del Señor. Entonces ahora vamos a pasar a la práctica. Pónganse todos de pie, por favor. Algunas hermanas dijeron, no, yo no he saludado nunca a aquel señor, ni a aquella no. Ok, ahora quiero que salga de su asiento, mientras los músicos suben aquí arriba. Ahora quiero que salgan de su asiento, por favor. Y estas hermanas y esos hermanos que nunca se han saludado en la iglesia, quiero que vayan y se saluden y se presenten. Y hágalo usted, hermano. Si usted ve a su lado algún hermano o alguna hermana que no conoce o que hace tiempo que no veía, por favor, pasemos a la práctica. Todos, por favor, en esta tarde. Pase a la práctica, preséntese. Dígale, hermano, me llamo fulana de tal. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Saludo a sus hermanos.